Y bueno amigos, todos listos para empezar con este video del día de hoy que promete bastante. Vamos a escuchar a José Luis Sánchez, que lo voy a juntar con algo de Iñaki Angulo. Vamos a ver algo de Mr. Patán, que honestamente yo ya no sé qué decir de este pobre hombre. Van a ver por qué les estoy diciendo esto, es una vergüenza. También quiero que veamos algo de José Álvarez, el clon con unos kilos de más de el Kun Agüero. Y lo otro era, bueno, no me acuerdo qué era lo otro, pero sí va a ser bastante interesante el video. Tres puntos bastante clave que me llamaron muchísimo la atención, que me gustaría compartir con ustedes y que seguramente van a disfrutar. Y lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa a cambio y es que me acompañen hasta el final de este video para poder determinarlo absolutamente juntos. Nada, quiero que empecemos ya muchachos porque me han pasado un clip por, este creo que me lo pasó Jonathan por Instagram, no lo recuerdo. Pero bueno, siempre les mando saludos y agradecimientos por compartirme contenido tanto a Jonathan por Instagram, a Carlos que me está constantemente enviando cosas también a través de Twitter. Les mando un abrazo grandísimo porque me ayudan muchísimo, me facilitan muchísimas cosas en ocasiones, así que les agradezco muchísimo. Esto me lo mandaron sobre José Luis Sánchez, que yo no lo había visto. Son 26 segundos, pero es algo muy llamativo, algo que me llama mucho la atención de cómo escúchenlo para que me puedan entender. El día 12 de agosto vuelve la gran familia del Chiringuito que os estamos esperando ya, que os echamos de menos, además con noticias exclusivas. La primera, será la primera temporada sin el Fútbol Club Barcelona en primera división, con la retirada de títulos desde 1992, porque el caso Negreira es ya insostenible. Pues esto y mucho más se verá en el Chiringuito, sí, sí, en ese Chiringuito de verdad. La gran familia del Chiringuito vuelve el 12 de agosto. Y bueno, muchachones, ahí está lo que les estaba diciendo, esto de José Luis Sánchez, que a ver, José Luis Sánchez yo lo considero un periodista importante, un periodista que además tiene buena información, además uno de los pocos periodistas que le ha hecho frente a todo esto y que ha ido de frente, así como Paul Tenorio y otros tantos que hemos visto haciendo este tipo de situaciones. Y me parece llamativo porque no es una pregunta, dice, ¿será la primera temporada del Barça en segunda división? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Yo siempre lo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo. Me encantaría que sucediera, pero no lo sé. O sea, tengo como quien dice ver para creer porque sabemos cómo se manejan este tipo de cosas en un país como España y con tantos intereses que hay de por medio, pues no me extrañaría que esto acabara quedando en nada, que no debería, pero repito, me extrañaría realmente bien poco. No sé qué opinan ustedes al respecto, que por cierto, estos últimos días está sonando lo de Negreira de una manera espantosa, una cantidad de situaciones realmente lamentables como el dinero que se consiguió en la cuenta de la esposa de Negreira. Y bueno, quiero aprovechar, obviamente me gustaría saber sus opiniones al respecto. ¿Ustedes creen que realmente vaya a suceder algo? Y para ello me gustaría compartirles, muchachones, este clip de Iñaki Angulo que para mí es historia ya de Twitter, YouTube, Real Madrid y en general. Que no se nos olvide que por esto denunciaron a este hombre por llamarles las cosas como son. Juez instructor, el señor Aguirre, diciendo que es imposible que no se haya pagado para lo que se ha pagado. Es un tipo que está diciendo que hay corrupción sistémica, un tipo que ha señalado cómo funcionaba todo. Tenemos ya árbitros que están diciendo, sí, este tío pintaba, teníamos miedo a este tipo, las designaciones, tal, los ascensos, los descensos, pero bueno, o sea, aquí hay algunos en los medios de comunicación, sean del Barça o no sean del Barça, que están siendo más juristas, más aplazadores, digamos, que están dando más beneficio del tiempo a los corruptos, a los compraárbitros, a la entidad más asquerosa del mundo, y no solo del fútbol. O sea, solo habrá 4 o 5 organizaciones criminales con delitos de sangre que den más asco que estos, porque han robado la ilusión de un país por el fútbol durante 20 años. Pero bueno, el juez Aguirre dice todo eso, y todavía tenemos que aguantar periodistas diciendo, no, esto huele mal, pero vamos a esperar a ver qué dice el juez al final, a ver qué dice la sentencia. Todos esos, como dije una vez, lo dije el otro día creo en el testarazo, son unos medios hombres. Todos esos son parte del problema. Todo el que se está salvaguardando en cosas que no se está salvaguardando ni el juez instructor en sus conclusiones, apoyadas en cientos de horas de investigación, de interrogatorios, de papeles, de filtraciones. El juez Aguirre está diciendo una cosa y tenemos que aguantar en los medios de comunicación gente diciendo vamos a esperar al siguiente juez. Gente que no tiene ni puta idea de leyes, como yo, por otra parte, pero que sí tiene idea de fútbol y que debería saber desde el día 1
que pagar 8 millones al vicepresidente de los árbitros se hace por lo que se hace. Y bueno, chicos, esto es lo que les estaba comentando. Este hombre siempre va a ser como una especie de héroe para nosotros al respecto de toda esta situación absolutamente lamentable en la que está envuelto el Fútbol Club Barcelona. Siempre le ha tirado las verdades a la cara a esta gentuza y por eso lo tienen enjuiciado, por decir la realidad. Es que es una completa vergüenza y creo que estos videos, cuando termine pasando lo que yo creo que debería ser inevitable, pero que tampoco me extrañaría que quedara en nada, deberían ser, no sé, debería, si pudiera tatuarme un video, me tatuaría este video. Es que sería sencillamente maravilloso. Así que brillante y nada, seguir esperando a ver en qué concluye todo esto. Y ojalá sea un tema bastante positivo. Quiero que veamos ahora algo del sinvergüenza de José Álvarez, porque al igual que su compañero J. Jordi, en vez de hacer lo que hizo el David Valdearenas de haber agacho la cabeza, me equivoqué, ya, no. Estos van de soberbios y de risitas y de cositas. Y miren este pequeño clip. Quiero añadir algo muy interesante al respecto, así que presten muchísima atención. No. Seguid, que a lo mejor nos vamos a reír mucho de lo que queremos. Seguid. ¿Cuándo? No, que sigan. Yo estoy. ¿Me ves preocupado, Jaime? La verdad Lo es que primero, el Barça. en absoluto. Barça ha fichado a un gran jugador, que es Dani Olmo, que fue estrella en la Eurocopa y ha sido estrella en el Leipzig. Un gran jugador. Cuando la gente decía que el Barça no tenía dinero, y otra de las risas en el plató, ¿cómo va a fichar con Monopoly? Bueno, pues ayer hizo la gata, 55 kilos y fichado, jugador top. Y es que me encanta. No tengo el placer de leer el chat. Me encantaría. No, pues pero mejor que no lo leas. Mejor que no lo leas. Me encantaría porque aún me reiría más. Bueno, y no solo el chat, hay que porque... tener calma. Hay que tener paciencia, Jaime. Hay que tener paciencia. A ver, ¿cuánta cantidad de barbaridades se pueden decir en un minuto? Pues lo acabamos de descubrir. En principio, este hombre dice que el Barça ha fichado a Dani Olmo. La única manera de que el Barça haya podido acceder a este fichaje es que el Leipzig le ha dado unas comodidades para fichar. ¿Cuál es la única razón por la que el Barça a día de hoy no ha podido fichar a Nico Williams? Que no sabemos si lo van a hacer, por cierto. No sé, es que tendría que pasar algo extraordinario seguramente. Es el tema del dinero. El Athletic Club ha dicho, a ver, esto no es el Sevilla ni el Atlético de Madrid. Aquí traiga el billete y a partir de ahí pues nos podemos sentar a hablar. Y el Barça no tiene ese dinero. La única manera de que el Barça haya podido fichar a Dani Olmo es el hecho de que esta gente le ha dado esas facilidades de pago, de pagar en 300 años un fichaje de 60 millones. Encima dice que es un jugador top, encima dice que fue una estrella en la Eurocopa, aunque creo que fue bastante importante en la Euro para España, y encima dice que fue una estrella en el Leipzig. Se los digo, es una cosa impresionante. Y señor José Álvarez, vamos a tratar con un poquito de respeto a la afición, porque después del engaño de Nico Williams, que tenía mucha ilusión y creo que lo puedo llegar a entender a la perfección, ahora salen con el tema de Dani Olmo y créeme que si hay algo en este entorno Fútbol Club Barcelona es decepción absoluta. La gente sabe que Dani Olmo no es ni muchísimo menos un fichaje top y que probablemente nunca termine siéndolo. Probablemente sea un gran complemento a la plantilla o lo que quieran, pero es bastante probable que nunca sea un jugador top. Y repito, que dicen que nos estábamos riendo del Monopoly, que se revelen las cifras o de cómo se va a fraudar, se va a ejecutar esta operación y a partir de ahí vamos a ver quién se ríe. Es que te los digo, van al médico y no son capaces de decirle la verdad ni siquiera al médico, son unos mentirosos como nunca. Quiero que veamos este video para cerrar de Mr. Seitan, Mr. Patán. A este le voy a tener que quitar el audio porque tiene una musiquita ahí como de Eros Ramazzotti, no sé de qué es. Y evidentemente me van a clavar el copyright. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el video. Dice pretemporada de los árbitros. Sale un chico allí con la camiseta del Madrid abajo y se coloca aparentemente una camiseta de árbitro. Y pues nada, sale al terreno de juego allí a practicar, entre comillas, sacarle tarjetas rojas a los futbolistas del Fútbol Club Barcelona, como pueden evidenciar en esta ocasión. Ahí está el punto de penalti, está señalando el punto de penalti con un futbolista o un muchacho que tiene una camisa del Madrid.
Y ese es el entrenamiento. Despacho de Florentino Pérez. Ingresa el árbitro después de una larga jornada laboral y sale con un dinero allí. Ese es el video. Y bueno, ya van a entender por qué les estoy colocando este video, porque van a decir, pero ¿qué tiene esto que ver? Es un pinche TikToker ahí que está bien loco. Pues no, no es solamente, no se trata solamente de un TikToker. Se lo compartieron a Mr. Patán aquí, como se pueden estar dando cuenta. Aquí dice respuesta a cuenta Mr. Manzanita ya prepara el arranque de la liga y este hombre coloca Manzanita, Sotogrado, Munuera Martínez, aunque creo que es al revés, Martínez Munuera, Ortiz Arias y López de Mera. No es de 10 días de Mera, no sé, la verdad. Ya preparan la temporada 24-25. Llamativo, muy llamativo, porque yo siempre he dicho que este hombre es un adelantado a su tiempo. Es evidente que en el mundo tienen que haber unos líderes y unos seguidores, tienen que haber personas más astutas que otras, pero a veces me cuestiono la inteligencia de este caballero. Me pongo a pensar y digo, ¿será que este hombre realmente es así de tonto o no sé? Porque yo pienso que esta gente honestamente cree que los árbitros están con el Real Madrid, pero yo no sé cómo no se cuestionan lo del tema del saldo arbitral, lo de las tarjetas rojas, lo de los penaltis en los últimos 20 años. Es que se los digo, es una cosa impresionante. Lo de Mr. Seitan lo puedo llegar a entender. Él está sacando mucho dinero de esta cantidad de personas absolutamente lamentables y yo probablemente lo puedo llegar a entender. Tal vez me avergonzaría de ganarme el dinero de esa manera, pero él es feliz así, se siente conforme. Además, un tipo que es medio clandestino y ese tipo de cosas, pues probablemente lo tengan haciendo ese tipo de situaciones. A mí, particularmente, es que no lo puedo llegar a entender. No lo puedo llegar a entender porque está bien lo de Mr. Seitan, sí, pero lo del resto de la gente que se crea esto es porque definitivamente tiene un grave problema y una capacidad nula para entender todas las cosas. Así que nada, espero por supuesto saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.